nos tocaste, Señor, y cambiaste toda su vida. Como sentirnos sentados, esperando. Tú los tocaste, Señor, y les diste nueva vida. Y bueno, pues vamos a darle el tiempo en esta noche a nuestro hermano Abraham Arbizu, quien nos estará compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Hermano Abraham, el tiempo es suyo. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes o buenas noches, a lo mejor ya para algunos de ustedes. Aquí en Las Vegas todavía está soleadito, pero es un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes, poder participar de este grupo de familia, porque todos somos familia, tenemos la misma, pasamos por la misma cuna y eso es bonito, ¿no? Eso es maravilloso. Así que pues. Damos gracias a Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra que ha sido de bendición para mi vida y creo que puede ser también para ustedes. Y yo siempre soy como de esas personas que preguntan, así que si por ahí alguno de ustedes los obligo a que abran su cámara, híjoles, ni modo. Me van a tener que soportar y me van a tener que perdonar también después por estar jalando personas. Mira, ya está José Luis Leana conectándose, nos va a ayudar al ratito. Eh, bueno, entonces quisiera compartir algo que es de mucha bendición. ¿Cuántos de nosotros en la vida hemos tenido, si yo les pidiera que levantaran la mano ahorita, yo creo que todos lo levantaríamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida? Yo la voy a levantar porque muchas veces hemos levantado, o sea, hemos pasado por situaciones difíciles y complicadas en la vida y hay gente que dice que todos, absolutamente todos, pasamos por situaciones complicadas en la vida, en algún momento de la vida. Estamos en un proceso de esos que son difíciles, que dices tú, ya no le veo la salida, ya eso está muy complicado, está muy difícil, esto ya no lo estoy soportando, en fin. Hay gente que está saliendo, hay gente que dirá, ay, bendito sea Dios, estoy bien, no tengo ningún conflicto, no tengo ningún problema y bendito sea Dios por ello. Pues alégrate mientras puedas, hermano, porque tarde o temprano viene otra. Porque así es, esto así es. No podemos evitar el hecho de que tengamos conflictos, momentos en la vida difíciles. Creo que todos hemos compartido en la historia de nuestra vida momentos en los cuales que ya sentíamos, justo Robert, no sé si la vez pasada o hace dos reuniones también nos compartió de que pues estuvo muy enferma del COVID y que efectivamente ya veía que ya no la iba, que ya, o sea, que simplemente, a mí me llamó, Robert, por cierto, me llamó mucho la atención cuando nos comentaste y dijiste, me fui a la casa de la amiga para que mi hijo no me viera morir. O sea, dije yo, oh, Señor, eso sí está fuerte, ¿no? O sea, como que ya estar en ese punto que tú dices, ya nomás. Ok, el punto a lo que voy ahorita es de que, pues sí, efectivamente todos tenemos momentos complicados en la vida, pero no todos reaccionamos o no todo el mundo reacciona de la misma forma. Hay gente pues que la pasa muy mal y pues que se deprimen, que se ponen mal. No sé, yo por ejemplo veo gente que han sufrido accidentes y que por causa de un accidente automovilístico quedan paralíticos, o sea, quedan de que no pueden caminar o quedan como vegetales y eso es como que dices tú, wow, o sea, está complicado. Hay gente que pasa por procesos de divorcio y los procesos de divorcio son tan desgastantes, tan horribles que acaban no solamente la economía, pero acaban la salud. La gente está mal de los nervios por esos procesos. Cuando tienen hijos, la situación se empeora porque hay muchas cosas. Y hay gente que pasa por esas cosas. Entonces, gente que pasa por enfermedades
que ya no la ven. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esas cuestiones? A veces sentimos que nuestra vida está en una situación, dices tú, híjoles, ya no más falta que un perro como dicen dicen muy vulgarmente por allí, nos falta que un perro se orine encima de mí. Y sales a la esquina y estás separado ahí en la esquina y si el perro va y se orina en ti para acabarla, ¿no? Entonces, ¿qué más me falta? O sea, ¿qué más me falta para yo poder seguir viviendo esta situación? O sea, hay muchas cosas que nos están acogiendo, que nos están pasando. ¿Cuántos de nosotros en la vida, por ejemplo, creo que la mayoría somos cristianos y la mayoría hemos ejercido ministerio en la iglesia, en una congregación? ¿Cuántos de nosotros no se nos ha señalado, no te han señalado? O inclusive el mismo pastor te ha puesto en una disciplina, que te han puesto disciplina por rebelde, porque has sido rebelde. Te han puesto en disciplina o te han señalado en la iglesia como el líder de esto, el líder de aquello otro. Y entonces tú dices, y te enojas, te enojas, te enojas porque simplemente dices, o sea, ¿cómo? ¿Por qué razón? Y empiezas tú generalmente cuando nos hieren, cuando nos lastiman, uno tendemos a soltar cosas, a soltar comentarios, a soltar palabras. ¿Por qué? Porque estamos hablando dicen en mi tierra, ¿de qué se quejan los quemados? Pues de ardor se quejan. Entonces, pues sí, es la verdad. Entonces empiezas a hablar y empiezas a hablar. En- y entonces, ¿a qué voy? ¿Cuántas veces en la iglesia has llegado y a lo mejor el pastor o liderazgo de la iglesia no te ha tomado en cuenta tu idea, no te ha tomado en cuenta tu entusiasmo y te han hecho a un lado, por la razón que haya sido y tú te has sentido mal? O si te has movido de una iglesia y si te has ido de una iglesia, ¿por qué te has ido de esa iglesia? ¿Por qué te fuiste? Si te fuiste por cuestiones de trabajo, porque te movieron de trabajo, pues está bien. Te movieron por tu trabajo. Pero si te fuiste por algún conflicto que tuviste, entonces ahí es donde está la situación. Te fuiste porque tuviste un conflicto y no lo supiste superar. O sea, no pudiste superar ese conflicto y te fuiste herido por tu pastor o por la pastora o por un líder, qué sé yo. Y entonces constantemente estás hablando, no, en esa iglesia así y así, el pastor aquello y el pastor aquello y aquel líder aquel otra cosa. Y entonces hablamos de nuestro dolor, de nuestro sentimiento, de lo que estamos pasando. Pero yo quiero enseñarte hoy cómo, muy a pesar de la situación que nosotros podamos estar viviendo, muy a pesar de que tengamos conflictos fuertes en la vida, cómo podemos abordar esa situación y tomarle provecho. O sea, no quejarnos, no ponernos en el estado de, híjole, pues ya, qué mala onda, ya me corrieron del trabajo, y se acabó el trabajo y me corrieron a mí, yo tanto tiempo que les di, tanto esfuerzo que puse y mira nada más cómo me pagan, por eso ya nunca más voy a echarle ganas al trabajo, no más voy a hacer lo que me pidan y punto, ya no me voy a esforzar. Ocurre en todas las áreas, en el trabajo, en el matrimonio, ocurre en el matrimonio, cuando sientes que tu pareja no te está valorando, no te está dando tu lugar, empiezas a hablar, empiezas a tener resentimientos ahí en tu corazón. Entonces, am, y todas esas cosas nos llevan a que nosotros en un momento dado perdamos o no alcancemos la bendición de parte de Dios para tu vida. Y voy a ponerles un ejemplo. El primer ejemplo que le quiero poner está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del verso 46 al 50, y habla del ciego. Es una historia que ustedes conocen. Habla del ciego Bartimeo. Ustedes saben que el ciego Bartimeo, pues, tenía una condición que le impedía hacer muchas cosas, que le impedía y que estaba en una condición donde él básicamente estaba pidiendo limosna. Y me llama mucho la atención de que él dijo, ok, sí es cierto, estoy ciego, pero no estoy manco, tengo mis manos. Estoy ciego, pero no estoy mudo.
estoy ciego, pero aún puedo oír. Puede ser que tú estés pasando una ceguera, llamémoslo así, estás pasando una ceguera, una condición que no te permite percibir todo el ambiente espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios, y por esa causa no alcanzas a ver todo lo que sí tienes. Hay a veces momentos en la vida en los cuales, por causa de lo que estamos pasando, no nos percatamos de lo que sí tenemos. Nuestro enfoque está en ese detalle, en eso que estamos pasando, en esa desgracia que estamos viviendo, que no nos permite ver lo que sí tenemos y que podemos usar. Y por eso voy al ejemplo de Bartimeo, porque Bartimeo obviamente estaba ciego, no podía ver, pero eso no le impidió escuchar un alboroto. No le impidió escuchar un alboroto y preguntar, porque también tenía boca y podía hablar. ¿Qué está pasando? Y ahí cuando él se entera y le dicen, es que está pasando Jesús de Nazaret. Inmediatamente que él escucha esto, obviamente, él no se queda callado. No es. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos tratan mal, en lugar de reaccionar positivamente, nos ponemos en un estado de depresión? No me quieren, no me saludaron, no toman en cuenta mis ideas que son buenas y te retraes y ya no haces nada y al contrario tienes resentimiento contra aquellos que te hicieron. En este caso, Bartimeo no se quedó callado. La Biblia dice que él gritó, le gritó a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, él no se enfocó en la limitante que tenía, utilizó lo que sí tenía. Y de esta forma, y aún todavía eso, porque la gente que estaba a su alrededor le decía, ya, cállate, o sea, lo callaron, literalmente lo callaron. O sea, porque les fastidiaba lo que era gritón, estaba gritando, le estaba usando lo que tenía para alcanzar su milagro. Entonces gritaba y gritaba, gritaba de tal forma que Jesús se percató del llamado de Bartimeo, aún a pesar de que estaba por allí a lo mejor tirado, que a lo mejor entre el montón de gente pues ni se alcanzaba a percibir ni ver, pero él utilizó lo que tenía para alcanzar la bendición. Ahora, yo me pregunto cuánta gente, en aquel entonces ustedes creen que era el único ciego que había. No, seguramente no era el único ciego que había. Sin embargo, de todos los ciegos, este alcanzó una bendición, porque no se limitó a su queja, no se limitó a su posición de desgracia, sino que sobrepasó ese estado que él tenía de desgracia, llamémoslo así, y utilizó lo que tenía. Miren, en el libro de Números, ustedes le voy a dar la cita bíblica de Números, me llama mucho la atención y se los voy a leer. Está en Números capítulo 11, verso 1 al 3. Dice así, esto pasó con el pueblo de Israel. O escuchen nada más. 11:1, 11 versículo 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó, dice, se quejó de las dificultades que estaban sufriendo. Dice, aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaban sufriendo. Al oír el Señor, ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Vea nada más cómo una posición quejumbrosa no le agrada al Señor. Una posición de que, ay Señor, ¿por qué a mí me va tan mal, hombre? ¿Por qué razón? Yo no acaso de entender cuántas veces no hemos dicho, Señor, pues yo te he servido durante tantos años, te he servido, yo te voy a la iglesia y te alabo. A ver, ¿por qué me está pasando esto? A ver, ¿por qué me quitaron mi trabajo? A ver, ¿por qué no tengo ahorita lo suficiente para cubrir mis necesidades? A ver, ¿por qué esta razón? A ver, ¿por qué mi hijo está enfermo? A ver, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo soy tu hijo, yo soy tu hija, ¿por qué razón yo estoy sufriendo esta desgracia, esta enfermedad? Soy tu hijo. A ver,
¿Por qué razón yo tuve que sufrir? No sé si Robert se preguntó en un momento dado, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí si soy tu hija? Y creo que todos, de alguna forma, en un momento dado, cuando estamos pasando por una desgracia fuerte, nos podemos llegar hasta preguntar y quejarnos delante de Dios. A ver, Señor, no te he dado tantos años de mi vida aquí, sirviendo allá y allá y haciendo aquí y haciendo tantas cosas por ti. Y yo que soy tu hijo, te creo. A ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por un divorcio? ¿Por qué tengo que pasar por una infidelidad en mi matrimonio? ¿Por qué tengo que pasar por una desgracia tan fuerte de que se accidentó un familiar o se accidentó uno de mis hijos o mi esposo o mi esposa? Entonces, muchas veces vamos delante de Dios con tanta queja que no es o sea, yo entiendo que pasamos por situaciones difíciles, pero veamos nada más cómo en este versículo, Dios dice que simplemente se estaban quejando por las dificultades. Dice, al oírlo el Señor ardió en ira y su fuego consumió a los cerrados del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Como un espíritu, acá lo he escuchado mucho a gente que dice un espíritu de quejabanza en lugar de alabanza, no funciona. No funciona en el reino de Dios. Un espíritu de quejabanza no funciona. Jueces, o sea, vemos el ejemplo el ejemplo de Sansón. Ustedes recordarán, Sansón está en Jueces capítulo 15, verso 16. Sansón es un personaje muy, llamémoslo así, que llama la atención. Porque en este versículo que le estoy dando, Sansón mató a 1000 hombres. O sea, mató a 1000 hombres. ¿Quién, o sea, quién fuera como ahora que dicen, no, que tú escuchas en las noticias que la gente se mete a las escuelas, a los centros comerciales, bueno, por ejemplo, acá en Estados Unidos y en muchos países industrializados eso está pasando. Cómo la gente se mete y traen sus armas ahí automáticas y empiezan a agarrar a duro, a darle a todo el mundo. Y matan 15, matan 20, matan 30. No sé, me hace interesante, ¿no? Con una arma de ese poder. Y la Biblia dice, en este versículo dice que Sansón mató a 1000. Y ese hombre no traía ni espada, ni traía un arma automática, ni mucho menos lo que encontró en el camino. En el camino encontró un burro que estaba muerto ahí, todo medio muriéndose todavía, y que agarró la quijada del burro y con una quijada, mató a 1000 hombres. Con una quijada. Entonces, nada más en ese caso estamos hablando de los filisteos, obvio. Nada más hay que ver que a veces Dios nos pone quijadas de burro para solucionar el conflicto que tenemos enfrente y a veces no nos damos cuenta. A veces una quijada de burro, había que ver qué puede hacer tu problema, en tu situación. ¿Qué representa una quijada de burro? ¿Qué puedes hacer una quijada de burro en tu situación? Algo tan sencillo, tan ordinario que Sansón utilizó para acabar con 1000 hombres. Y mire, una de las cosas que me llama la atención, y voy a una cita más, dice en Marcos capítulo 9, verso 14 al 28. Yo no se los voy a leer porque voy a parafrasear, déjame, lo voy a buscar rápidamente para que estemos al pendiente de Marcos. Es Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, del verso 14 en adelante. Actually, es del verso 14 al 28, pero no lo voy a leer todo porque es demasiado. Pero el texto habla de Jesús sanando a un muchacho que está endemoniado. ¿Cómo empieza esa historia? Bueno, resulta que Jesús estaba en el monte de la transfiguración y él desciende con los 3 discípulos que subió y encuentra a los demás discípulos allí yo me imagino un alboroto, era un alboroto como de gente que estaba allí junto con los fariseos
ahí discutiendo y asunto. Entonces llega Jesús y llega Jesús y les pregunta en el verso 16, ¿qué están discutiendo con ellos? Preguntó, dice, maestro, y fíjense, maestro, respondió un hombre de entre la multitud que estaba ahí. Dice, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han logrado. Dice, no lo han logrado. Y Jesús dice, ahí donde pone esta expresión, en el verso 19 dice, como diciendo, mis hijos, mis chamacos, mis discípulos, generación incrédula. Eso es lo que dice él, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Se traigan al muchacho. Esto fue lo que dejó Jesús. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el muchacho, estamos hablando, el espíritu lo sacudió de tal modo el muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a volcarse echando espumarajos. Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó al padre. Y él contestó, desde que era un niño. Muchas veces, desde que era un niño, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Eso fue lo que contestó el padre. Estamos hablando de esas situaciones que a todo mundo nos pasa. En este caso, una situación difícil, estamos hablando de un endemoniado, de un muchacho que tenía ya mucho tiempo, porque dice que desde que era un niño, estaba endemoniado y la situación realmente era crítica y difícil. Yo me imagino el estado emocional de terror que vivían los padres, de que no sabías en qué momento el demonio lo podía tomar, en la noche, en el día, en la madrugada, en qué momento lo iba a tomar y lo iba a tratar de llevárselo al fuego, llevárselo al agua para ahogarlo, en fin, eso debe haber sido una experiencia bastante traumática y bastante desesperante durante tantos años. Y resulta que están los discípulos y llegan los discípulos de Jesús, o sea, los trae y los discípulos no pueden, o sea, simplemente no pudieron hacer nada. Entonces estamos hablando de una situación difícil y por eso él dice, ten compasión de nosotros, ayúdanos Jesús, dice, el papá le dice así, miren, si puedes hacer algo. Y me llama mucho la atención la respuesta de Jesús, porque cuando él dice, si puedes hacer algo, Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? ¿Se dan cuenta de la respuesta de Jesús? ¿Cómo que si puedo? O sea, le está diciendo, ¿cómo? O sea, ¿no crees que puedo? ¿Cómo que si puedo? Y ahí pone esta frase Jesús, dice, para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Entonces, hermanos, nosotros podemos alcanzar el milagro de Dios y la bendición que Dios tiene para nosotros cuando nosotros decidimos creerle a Él. Cuando nosotros decidimos poner nuestra fe completa en Él. ¿Cuántos de ustedes cuando hemos pasado por una situación, y yo voy a decirlo, voy a ser honesto, porque ¿cuántas veces te han invitado a un hospital a orar por un enfermo que está grave, que está en sus últimas, que ya le dieron los últimos días, horas de vida? ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a orar por esa persona? Y cuando vamos con, vamos con duda. Voy a ser honesto, porque la ciencia te plantea un panorama tan crítico, tan difícil, que tú ya lo creíste, que tú dices simplemente ya no hay solución. O sea, ya son sus últimos días.
son sus últimos días. ¿Cuántos hemos ido a un hospital o una persona que está cerca y que dicen ya está en sus últimos días, tiene cáncer, sobre todo con cáncer, que se van complicando y que se van y que van deteriorándose con el tiempo tan feo y es tan horrible porque no tan solo es la persona que tiene el cáncer, pero es la familia que está atrás y que están cuidando, es un terror. Y sin embargo, no hemos llegado al punto de decir voy y voy a orar y va a sanar. ¿Por qué? Porque simplemente estamos dejando que todo lo que estamos viendo nos robe la fe. Y por eso este hombre yo entiendo por qué razón le dijo a Jesús así, si puedes hacer algo, porque simplemente yo creo que ellos ya estaban cansados de ver toda esta situación, de que simplemente ya no tenían esperanza. Cuando vieron también que los discípulos no pudieron hacer nada, o sea, esas cosas pasan. Cuando tienes un familiar enfermo y viene un pastor y viene otro pastor y vienen los evangelistas y oran por esa persona y tú no ves ningún resultado, o sea, cierto no que tu fe se va al suelo, o sea, simplemente dices, no, pues yo creo que ya es la voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de puntos importantes. Lo dice, le dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible y me llama mucho la atención de este padre que en el verso 24 él contesta y dice, sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho y añade una frase que creo todos nosotros tendríamos que estar añadiendo constantemente en nuestra vida. Dice, ayuda en mi falta de fe. Ayuda en mi falta de fe. Y a mí me da tristeza muchas veces por eso, porque nosotros realmente necesitamos pedirle a Dios que nos ayude en nuestra falta de fe, porque no estamos viendo lo que tendríamos que ver. No estamos viendo lo que tendríamos que ver de los milagros y las hazañas que Jesús hizo en su tiempo. Él dijo, mayores cosas haríamos y sin embargo no lo estamos viendo. En Mateo 19:20, esta es la misma historia, en Mateo 17 del 19:20, él realmente explica ahí la razón por la que los discípulos no pudieron sacar a ese demonio. En esa porción él describe por qué razón no pudieron sacar a ese demonio. Entonces, y obviamente que habla de un trabajo, porque en el verso, en las versiones, dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Hay unos teólogos que dicen que solamente es cuestión de oración, no cuestión de ayuno. Pero en fin, sea cual fuere la situación, está hablando de una situación de entrega, de una situación de fe y de creer. Ahora, chicos, nosotros podemos, cualquier obstáculo que tengas en la vida, cualquier obstáculo, porque van a seguir viendo obstáculos en tu vida, vas a seguirlos teniendo. Si ahorita estás pasando por una época de primavera y todo está hermoso y todo está bello, qué maravilla, te alabo a Dios por ello en tu vida. Pero, pero si no, y estás pasando por una situación complicada y difícil, sepa que la mejor herramienta que tenemos de parte de Dios para recibir el milagro, para recibir la solución o para salir de ese proceso es la fe. Es la fe y por eso, y si te hace falta fe, pues no nos queda hacer más que como este padre que dijo, Señor, ayúdame, ayúdame en mi falta de fe. Ayúdame para que entonces yo pueda creer completamente en ti y en el proceso y pueda recibir lo que tú tienes ya preparado para mí. No me voy a quejar, no voy, porque no sea que empieces a incendiar el campamento alrededor de mí, sino al contrario, vamos a creerle que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Es cierto, vas a pasar por procesos complicados, pero los procesos complicados y las etapas de desierto no son otra cosa más que etapas de preparación para algo mejor.
estemos dispuestos, o sea, ni modo. ¿Está dispuesto a pasar por esos momentos tan complicados en tu vida? Está dispuesto porque de ahí vas a salir como un guerrero, como alguien que está preparado para lo que Dios tiene para ti. Dios no te puede entregar cosas mayores si tú no las vas a poder sobrellevar, no las vas a poder superar. Así que pues, si me permiten, nomás voy a orar brevemente para que el Señor ayude nuestra incredulidad, que nos ayude con esa falta de fe. Señor, bendito y poderoso Dios, te alabo y te bendigo, Padre. Alabo tu nombre, Señor, porque tú eres tan sabio, tu sabiduría es tan maravillosa, tan hermosa, tan grande y a veces difícil de poder comprender y entender. Y Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, este grupo de personas, oh mi Dios, para que tú nos ilumines, nos guardes y ayudes, Señor, nos ayudes en nuestra incredulidad. Cuando la fe nos falta, Dios, ayúdanos para que podamos alcanzar y ver el milagro que tú tienes para nosotros, oh mi Dios, para que podamos, Señor, ser hijos tuyos de éxito, Padre, en todas las áreas, no tan solo en lo espiritual, Padre, pero en todas las áreas, en lo material, en lo profesional, en nuestras labores, en la familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Danos siempre, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, esa fe para no darle vueltas al problema, no sacarle vueltas, no querer evadirlo, pero enfrentarlo y enfrentarlo con fe, Señor, enfrentarlo con gratitud, no quejándonos, porque entonces no te estamos honrando, Dios. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos, con este grupo, Padre. Y sabemos, oh mi Dios, que tú estás haciendo cosas en todos los que hemos egresado, Señor, de la comunidad cristiana de Chapingo, que algún día pasamos por ahí. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, atrae a tus hijos, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Abraham, por compartirnos la palabra. Ciertamente, cuando atravesamos por momentos difíciles, es difícil mantener la fe, ¿verdad? Pero solamente a través de las pruebas podemos saber si nuestra fe es verdadera o no la es. Entonces, también hay que dar gracias al Señor por los momentos difíciles y de prueba, porque solo ahí nuestra fe es fortalecida y es puesta a prueba para saber qué tan firme está, ¿verdad? Gracias, hermano Abraham. Vamos a cantar una vez más. Nuestro hermano Sofo ya está con nosotros, no ha podido llegar a tiempo por cuestiones de trabajo, pero ya está aquí. Hermano Sofo, andas por ahí. Buenas Escuchamos. noches. Ahí escuché que dijeron, vamos a cantar una vez más. No sé, desconozco si ya cantaron algunas alabanzas. Sí, Isma nos dirigió con unas antes de empezar, pero te estábamos esperando. Bueno, agradecer la invitación, Agus. Agradecer a Dios. Eh, no solo existe una forma, hay muchas maneras y una de ellas es cantar las alabanzas. Agradezco por esta oportunidad. Bendiciones a todos. Ahí veía conectado a Isma, Agus, Gema, Ángel, Brisa, y pues a todos, saludarlos a todos. Eh, Como la mayoría no me conoce, pero tuve la oportunidad de pertenecer a la comunidad cristiana y sin más preámbulo vamos a darle el tiempo a lo que es la alabanza. Vamos a cantar una alabanza, no sé si ya la cantaron esta, desde el inicio, pero vamos a entonarla. Si es así, pues no está de más cantarle a Dios, ¿no? Que es para Él la alabanza y la gloria. Es la alabanza que dice la única razón, es muy conocida, quiero pensar, y si no, vamos ahí a pegarnos atrás, tarareando como a veces lo hacen mis sobrinos, aunque no se saben la letra, pero cantan. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único
por siempre te alabaré. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bien, hermanos, saludos nuevamente a los que se van agregando a esta reunión. Alcancé a escuchar un poquito de la palabra y nos hablaba de la fe. Es fácil decir, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero como muchos personajes de la Biblia, pasamos y vivimos dificultades a cada día, todos los días enfrentamos situaciones de todo tipo, económicas, personales, espirituales, por mencionar algunas, pero la fe tiene que ser probada para demostrar que realmente tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que cumple promesas y que sobre todo nos respalda a donde quiera que vayamos, donde quiera que creemos nosotros caer. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros y todos los que estamos detrás de esa pantalla nos ha ayudado y nos ha bendecido en gran manera. De muchas formas, salud, trabajo, familia, entre otras cosas. Y por el simple hecho de estar hoy aquí viéndonos, saber que un día existimos en la comunidad cristiana y que salimos de ahí, ya teníamos una semilla, otros ya veníamos tal vez de familias cristianas, otros no. Al final de cuentas creemos en Dios y yo creo que es lo importante, que Dios nos respalde y que Dios esté con nosotros y que a pesar de los errores, a pesar de las circunstancias que cada uno de nosotros que nos encontramos en esta reunión vivimos día a día, la fe es la misma, creemos en un Dios y es lo que nos respalda. Vamos a cantar otra alabanza y dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de él. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Es
obediencia y amor. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Estando aquí en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Vamos a cantar una tercera y última alabanza. Esta alabanza dice: somos el pueblo de Dios, y yo creo que es eso lo que nos reúne esta noche. Pertenecemos a un mismo pueblo, a una misma familia, y estoy orgulloso de formar parte de la familia juntamente con ustedes. Vamos a entonar esta alabanza. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y grande salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y grande salvación. Como nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, que la honra y la gloria sea para Dios. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes.
y donde quiera que se encuentren, que Dios les bendiga. Le dejo el tiempo a Agus. Gracias, Sofo. Gracias, una bendición escucharte. Muy bien, pues vamos a Claro que sí. terminar nuestra reunión de esta noche. Vamos a orar al Señor y gracias, hermano Sofo. Ahí sigue, ¿verdad, hermano Sofo, por dirigirnos en la alabanza. Isma también, hermano Abraham, gracias por compartirnos la palabra del Señor. Y pues vamos a orar al Señor y agradecerle por este tiempo, por por lo que ha hecho, ¿verdad? A través de muchas generaciones. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú has sido Dios y Señor para todos nosotros. A través de los años y las generaciones, Señor, nos has mostrado tu favor y has alcanzado a muchos chapingueros, Señor, a lo largo de la historia y has bendecido a nuestra querida universidad, Señor, llevando tu precioso evangelio. Señor, te pido, Señor, que sigas siendo tú obrando en comunidad cristiana, que tú levantes a tus hijos, Señor, tanto a comunidad cristiana como amigos de Cristo, que tú bendigas a estos muchachos, Señor, que te aman, que te sirven y que desean, Señor, que tú alcances a esta universidad. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas grandemente y que si de alguna manera nosotros podemos ser de bendición para ellos, tú nos guíes y nos ayudes, Señor. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Abraham, que nos ha compartido tu palabra en esta noche. Bendícelo, Señor, en cada una de sus actividades. También agradecemos por la vida de Sofo y de Isma, Señor, que nos han bendecido a través de alabanzas. Te damos gracias, Señor, por esta noche y en tus manos estamos. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, estamos despedidos. El Señor les bendiga mucho. Les hiciste libres con tu amor y tu poder.